Tarugos, tarugas, tarugues. Vamos a ver números decimales racionales. Vamos a ver si está el micro. Bien. Números decimales racionales. Los números decimales racionales son aquellos números decimales que se obtienen de fracciones no exactas. Fracciones que no dan un número entero exacto. Y hay tres tipos de números decimales racionales, que son el decimal exacto, que es cuando a partir de aquí ya da 0, con lo cual es 1,5 y se acabó, punto final. 2,38, punto final. 0,247, punto final, porque a partir de ahí dan ceros. Sabéis que los ceros a la derecha, los números decimales, no valen para nada. Otro tipo de número decimal racional es el número decimal periódico puro. ¿Periódico por qué? Porque hay un número, uno o varios números decimales que se repiten indefinidamente. ¿Y puro por qué? Porque empieza la repetición desde el primer número decimal. 1,333333 y se pone así con puntos suspensivos para indicar que este número se repite indefinidamente, pero la mejor forma de decirlo es poner 1,3 y el gorrito está encima, que es el periodo, que es el número que se repite. Significa 1,3, periodo el 3, o sea que el 3 se repite indefinidamente. Se puede poner así o así, pero es mejor ponerlo así y poner el gorrito indicando el periodo, que es el 3. 0,37, puntos suspensivos, que significa que lo que se repite es el 37. 0,37, periodo. Y 15,125, puntos suspensivos, 15,125 y lo que se repite es el 125, o sea, el periodo es el 125. Después hay otro tipo de número decimal periódico, porque se repiten números decimales, pero mixto, porque no empieza desde el principio, empieza desde un número posterior. El 0,37777. Pues es 0,37 periodo, significa que el 3 no se repite, pero el 7 ya se repite indefinidamente. 13,45, 23, puntos suspensivos, significa que lo que se repite indefinidamente es el 23. 13,45 y el 23 con el gorrito encima, ¿de acuerdo? Y 1,032, que se repite el 0,32. El 0 del principio no se repite, se repite el 0,32. Se pone el gorrito sobre lo que se repite. ¿De acuerdo? Se pone el gorrito sobre lo que se repite. A diferencia de estos números decimales racionales, cuando vimos las clases de números, que hay otros números decimales que no son racionales, que se llaman irracionales, y son los que se obtienen de raíces cuadradas, cúbicas, cuartas, lo que sea, que no dan exactas. A diferencia de estos números, que son o exactos o llega un momento en que se repiten, los decimales, aquí estos números tienen infinitas cifras decimales y no se repiten nunca, o sea, infinitas cifras decimales no periódicas. El raíz de 2 es 1,41, 42, 3,5, 6, 2, puntos suspensivos, pero no son iguales que estos puntos suspensivos, ni esos, porque no se repite ningún periodo. Se van repitiendo números decimales, por ejemplo, el 4 se repite, el 1 se repite, el 2 se repite, se repetirán evidentemente todos, pero no se repite la secuencia, no se repite el periodo. ¿De acuerdo? No se repite la secuencia, no se repite el periodo. Y con el raíz cúbica de 4, pues lo mismo, 1,58, 74, 0,1, 0,5, 2, se repetirán infinitas cifras decimales, pero no periódicas, a diferencia de los decimales periódicos, que pueden ser puros o mixtos. O sea, aquí se pone un punto y final, se acaba. A partir de aquí serían ceros, aquí se ponen puntos suspensivos o la mejor forma con el gorrito, y hay puntos suspensivos o con el gorrito. Y aquí son puntos suspensivos, pero que no se repiten, no hay un periodo que se repite. Entonces la forma más exacta de poner los números decimales irracionales es poner la raíz, porque esto no es exacto.
Porque si yo pongo 1,41 no es exactamente raíz de 2. Si pongo 1,41, 42 no es exactamente raíz de 2. Y si pongo 1,41, 42, 13, 5, 6, 2 y acabo ahí, tampoco es raíz de 2 exactamente. Porque tiene infinitas cifras decimales no periódicas y no las puedo poner todas, porque son infinitas. Entonces la forma exacta de poner un número irracional es así, con raíces. Con lo cual hay que aprender a operar con radicales, con raíces, que es lo mismo que raíces, ¿vale? El Abu Mates tiene un vídeo sobre operaciones con radicales que podéis ver, que es muy interesante y profundizaréis un poco más en el cálculo con números decimales y racionales. Tarugos, tarugas, tarugues. Ahora vamos a ver fracciones generatrices, que hay dos métodos. Vamos a ver el primero. Bueno, primero vamos a explicar un poco qué significan fracciones generatrices. Las fracciones generatrices son las fracciones que al hacerla nos da el número decimal racional que nos den. Al efectuar la fracción, al hacer la división, porque una fracción es una división, al hacer la división nos da el número decimal que nos den. Como hemos dicho que los números decimales pueden ser exactos, en este primer método para calcular las fracciones generatrices lo vamos a hacer mediante expresiones con X, y después veremos otro método que es aprenderse una regla y ya está. Pero esto realmente es el fundamento de esa regla que vamos a ver después en fracciones generatrices en el segundo método. En un número decimal exacto, por ejemplo, el 1,25. Llamamos X igual a 1,25. El truco está en hacer desaparecer de alguna forma la coma. ¿Cómo podemos hacer desaparecer aquí la coma? Pues multiplicando aquí y aquí por 100. Nos queda 100x igual a 125. Luego x es 125 partido por 100. Simplificando, porque sabéis que todas las fracciones hay que darlas como fracción irreducible, que es la fracción más simplificada posible, ¿de acuerdo? Pues entonces, simplificando y hallando la fracción irreducible es 5 cuartos. Si yo divido 5 entre 4, hago la división, me da 1,25 exactamente. El número decimal exacto, 1,25. ¿De acuerdo? En un número decimal periódico puro, por ejemplo, el 1,3 con el periodo en 3. X es 1,33333333. Entonces, si multiplicamos por 10 para correr la coma aquí y poder después al restar que se vaya toda la coletilla, todo el periodo, pues si multiplicamos por 10 obtenemos 13, corremos la coma a un lugar hacia la derecha y me da 13,333. Si resto esto menos esto, me da 13,3 periodo menos 1,3 periodo, pues el periodo se va, toda la coletilla se me va. Y entonces me queda 13 menos 1, 12. 10x menos x menos 1x, 9x. 9x igual a 12. Luego la x, que es el número decimal periódico puro, me queda 12 novenos, que es, simplificando entre 3, 4 tercios. Entonces 1,3 periodo es 4 tercios. Si yo divido 4 entre 3 me da 1,33333 y no se acaba nunca. O sea, 1,3 periodo. ¿De acuerdo? 1,3 periodo. ¿Estamos? Entonces, número decimal exacto, número decimal periódico puro. ¿El más difícil? Pues el más difícil, en principio, es el número decimal periódico mixto, que es aquel que tiene un número decimal que no se repite y después un periodo que se repite. Vamos a hacer ese ejemplo. 1,432, repitiéndose el 32, o sea, periodo 32. Llamamos x igual a 1,432323232. Corremos la coma hasta aquí. Multiplicando por 10. 10x igual a 4,32323232. Todavía no podemos restar esto menos esto porque no se me va el periodo.
porque está ese 4. Tengo que poner esa coma aquí, multiplicando por 100. Y ahora ya sí que tengo el mismo periodo aquí que aquí. Con lo cual, si resto 1000x menos 10x, esto se me va. El 1432,32 periodo menos el 14,32 periodo, se me va el periodo y me queda 1432 menos 14. Y aquí me queda 1000 menos 10, pues 990, ¿no? Entonces, x será 1418, que es esa resta, dividido entre 990. ¿De acuerdo? Entre 990. Entonces, simplificando, me queda ese número fraccionario que no se puede simplificar más, es la fracción irreducible, ¿vale? La fracción irreducible, y entonces si yo hago esta división, pues me quedará ese número decimal periódico mixto.